Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 31 de enero del 2022 y continuamos con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy corresponde leer Éxodo capítulos 32, 33 y capítulo 34 de los versículos 1 al 16 y del 27 al 35. Éxodo capítulos 32, 33 y capítulo 34, versículos 1 al 16 y 27 al 35. Bueno, sin duda alguna los que han tenido la oportunidad de seguir la lectura encontrarán en el libro de Éxodo. Es un libro que tiene un contenido extraordinario, porque no solo tiene una narración fascinante, eh, emotiva, porque estamos hablando de todo ese proceso de liberación, de primero el llamado de Moisés, ese proceso de formación de Moisés, de Aarón, la confrontación con Faraón y la salida pues milagrosa y prodigiosa de Egipto, sino que además tiene un alto contenido de instrucciones en medio de una narración que nos va dando como una dinámica temporal. Y el contenido de las instrucciones es sin duda alguna extraordinario. Y vemos acá, hoy corresponde leer el capítulo 32, que es una de las crisis más fuertes que tuvo el pueblo de Israel en su caminar, y es por la impaciencia, ¿sí? En el capítulo 32, y vamos a leer qué es lo que nos corresponde la lectura hoy, dice el versículo 1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés llevaba ya por lo menos, lo que se sabe, eh, duró 40 días, 40 noches en el monte Sinaí, recibiendo toda la instrucción del Señor, porque como hemos leído, no solo fue las leyes, las 10 leyes, sino que Moisés recibió varias instrucciones, y ya les voy a mostrar un versículo donde incluso dice que Moisés escribió esas instrucciones que había recibido. Pero aquí el pueblo, dice, se demoraba, simplemente se demoraba. Y se les ocurrió pues esta idea trágica de pedirle a Aarón, quien era como el compañero de lucha de Moisés, era el sacerdote, que le hiciera un becerro. ¿Qué hizo Aarón? Lastimosamente Aarón, versículo 2, les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó en las manos de ellos, le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Miren esa confusión tan, tan extraña. Hicieron un becerro, lo declaran como los dioses que los liberaron de Egipto, pero Aarón dice: mañana vamos a hacer fiesta al Señor. ¿Sí? Es un tema confuso, que es lo que hemos hablado varias veces, que Israel siempre tuvo en su camino y durante mucho tiempo esa especie de politeísmo. Creían, era como buscar el Dios que más le sirviera en su momento. Muy tenaz, porque es que eso le pasa al cristiano. El cristiano, cuando le conviene, busca a Jesucristo; cuando le conviene, se apalanca en el dinero; cuando le conviene, se apalanca en el trabajo; cuando le conviene, se apalanca en el jefe. O sea, el Dios mejor postor, ¿sí? El que más me convenga, a ese adoro y busco. Y era lo que le pasaba a Israel. Entonces,
Imagínense, hacen el becerro de oro y dice Aarón que van a hacer fiesta al Señor. Aquí el papel de Aarón es terrible, él no actuó conforme a lo que él era y lo que representaba, él sucumbió ante el pueblo y él fue el que hizo el Dios, o sea, eso es indiscutible, Aarón no lo reconoce más adelante cuando se encuentra con Moisés, pero él fue el que representó inadecuadamente al Señor. Bueno, el pueblo se perdió, uno por ignorancia, dos también por falta de paciencia. Y esa falta de capacidad de esperar es lo que nos lleva muchas veces a grandes problemas. Esto trajo un gran problema al pueblo de Israel. Ellos simplemente tenían que esperar a Moisés, pero ojo, esperar a Moisés implicaba esperar la instrucción que venía de parte del Señor. Y cuando hablamos de la instrucción, acordémonos que lo que el Señor le entrega a Moisés en el Sinaí es la Torá. Y la Torá, la mejor traducción para Torá es instrucción. Quiere decir que el Señor les iba a dar el qué, el cómo, el con quién, el para qué, el cuándo. Esa es la instrucción del Señor. Es una instrucción clara, contundente, es precisa. Pero como nos ocurre a nosotros hoy, asimismo le pasaba al pueblo en aquella época una impaciencia absoluta para poder esperar la dirección y la instrucción del Señor. Cuando ven que van pasando los días, no tenían problema de nada. Estaban en el desierto, en la noche había una columna de fuego que les cubría, les abrigaba, en el día había una columna de nube que les daba sombra, porque recordemos que si la columna se quedaba quieta, el campamento se quedaba allí. Cuando la columna se levantaba, ellos sabían que había que levantar el campamento y se movían conforme a la columna. Claro, no iban a estar expuestos al sol o al frío. Entonces, mientras Moisés subía al Sinaí, el pueblo estaba acampando a los pies del Sinaí y ahí estaba la columna. No tenían problema de insolación, no tenían problema de frío, no, estaba todo. Y fuera de eso, el Señor les estaba proveyendo el maná. La Biblia, y eso lo vimos la semana pasada, les daba codornices y sabemos que tampoco les faltaba el agua. ¿Qué tenían que hacer? Esperar, sencillamente esperar. Pero vuelvo y les digo, como en aquella época nos pasa a nosotros hoy una impaciencia en que queremos todo ya, ahora. Queremos respuestas inmediatas y queremos acciones inmediatas. Y esa falta de impaciencia es lo que nos hace cometer grandes errores y tomar pésimas decisiones en la vida. Y no tenemos esa capacidad de esperar, como dice el Salmo, pacientemente esperé al Señor. Él se inclinó hacia mí, sino que en ese desespero empezamos a tomar decisiones equivocadas, decisiones que influenciadas, quién sabe por qué, y eso también le pasó a Aarón. Y me voy a volver un poco, porque a propósito de la instrucción, a propósito de la dirección y la guía que el Señor proporciona, me asombra mucho cómo encontramos en la Biblia lo que les acabo de mencionar. Si estamos hablando que Torah es instrucción, una instrucción clara implica un qué hacer, un cuándo hacerlo, un cómo hacerlo, un con quién y un para qué. Y les decía, y nos vamos a volver unas páginas en algo que ustedes han leído, y dice el capítulo 24. Está Moisés en el monte, había subido con unos ancianos y dice así el capítulo 24. Dijo el Señor a Moisés, sube ante Jehová, tú, Aarón, Nadab, y descendiente de los ancianos de Israel, los inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras de Jehová que Jehová ha dicho. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecían holocaustos, becerros, como sacrificios de paz a Jehová. Entonces, Moisés había recibido unas instrucciones y las había puesto, las había escrito.
Luego en el capítulo 25, y es las instrucciones que van a venir en el 25, en el 26, en el 27, en el 28, bueno, hasta el 31, y tiene que ver con un lugar. Y aquí encontramos el qué. Y dice el capítulo 25, versículo 8, y harán un santuario para mí. ¿Sí? Harán un santuario para mí. Y dice el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dentro de las instrucciones que el Señor le da a Moisés, le da una instrucción de algo fundamental y es el tabernáculo. Y aquí tenemos un qué. Le dice, haréis un tabernáculo para mí. Un tabernáculo es una tienda, un lugar de morada. Y el Señor le dice a Moisés, quiero que me hagas un lugar de morada para mí. Ese es el qué. Ese es lo que yo quiero que hagas. Luego te voy a explicar para qué y por qué, pero necesito que hagas esto. Era una instrucción muy clara y contundente. Ahora, ¿para qué hacerlo? Porque a veces nosotros tal vez tenemos claro el qué hacer, pero tener claro el para qué hacerlo nos va a ayudar a hacerlo de mejor manera, ¿sí? Nos va a ayudar a darle un propósito. Hay muchas cosas que hacemos en la vida que el qué, pero no entendemos claramente el para qué. Usted trabaja, ¿sí? Ese es el qué, día y noche, 6 días de la semana. ¿Para qué trabaja? ¿Cuál es el propósito de lo que hace? ¿Sí? Y aquí el Señor en estos mismos dos versículos le muestra, ¿qué vas a hacer el tabernáculo? ¿Para qué vas a hacer el tabernáculo? ¿Cuál es el propósito? Y hay algo extraordinario en la instrucción del Señor. El Señor no solo manda qué cosas hacer, el Señor claramente nos instruye el para qué. Y todo en el Señor tiene un propósito inteligente, sabio, sensato. Un propósito que tiene como dos vías. Uno, bendecirnos, sin duda alguna. Todo propósito del Señor es para bendecirnos. Pero también todo propósito del Señor es para su gloria. Esa doble función de los planes y propósitos de Dios son las que nosotros debemos ir entendiendo y tener la capacidad de discernirlo en que cada cosa que el Señor me pide que haga debe cumplir ese doble propósito. Mi bendición y glorificarlo. Mi beneficio y glorificarlo. Y si volvemos a leer estos dos versículos, 25, 8 y 9, aquí encontramos el qué hacer, el para qué hacerlo. Harán un santuario para mí. Y aquí está la clave. Y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pero también dice el capítulo 29, y permítanme mover un poco las páginas y volverme más adelante. El capítulo 29, versículos 42 al 46, dice así. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor delante del Señor, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Aquí nos está diciendo que el tabernáculo va a ser un lugar a través del cual el Señor se encontraría con su pueblo y allí hablarían. Dice el 43, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, el Señor su Dios. Mire todo lo que está diciendo acá, mostrando el qué hacer y el para qué hacerlo. Claro, muy, muy claro. Este lugar es para que Dios habite en medio de usted, del pueblo. Este lugar es para que nos encontremos con el Señor. Este lugar es para que la gloria del Señor esté en medio del pueblo. Este lugar es una evidencia y un medio a través del cual conocerán al Dios que los sacó de Egipto y que los lleva a la tierra prometida. Ahora, es claro el qué y es claro el para qué.
El para qué es benéfico para el pueblo totalmente. Dios quería y siempre ha querido morar en medio de su pueblo. Dios, el Señor, sabe que Él, su sola presencia, trae todos los beneficios que el ser humano necesita. Ese era todo el propósito, tenían un gran propósito. Lográndolo, iban a garantizar que la presencia del Señor estuviera siempre en medio de ellos. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y si el Señor es la parte de mi vida, pues ¿de qué otra cosa podré tener necesidad? Imagínense el Señor a mi favor. Imagínense el Señor en nosotros, siempre presente, constantemente. Ahora, el Señor además muestra cómo hacerlo, porque muy bonito, muy chévere. ¿Qué vamos a hacer? Un tabernáculo. ¿Para qué vamos a hacer un tabernáculo? Para que el Señor more en medio de nosotros, para que su gloria esté en medio de nosotros, para que nos encontremos con Él, para que hablemos con Él, para que lo conozcamos. Listo, muy chévere. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y el Señor claramente le da a Moisés una forma de hacerlo. Y el capítulo 25, dentro de las formas de hacerlo, primero le muestra los recursos, cómo vamos a conseguir los recursos para hacer esta obra. Entonces el capítulo 25, del 1 al 8, cada uno lo lee por cuestiones de tiempo, pero habla que invita al pueblo a que cada uno aporte de acuerdo a sus bienes para el tabernáculo. Entonces dice, van a tomar una ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad, de corazón tomaréis su ofrenda. Ojo que, digámoslo que esto era un gravamen, ¿sí? Se establece una obra y se le invita al pueblo a que voluntariamente, yo como dice, de todo, de su voluntad, de corazón. O sea que si alguien no quería, pues seguramente no quería y ya solucionaría su situación con el Señor. Pero no había una cuota fija, no, simplemente porque se supone que el que más se le da, pues más agradece, y se supone que el que más tiene más da y el que menos tiene menos da. Entonces simplemente de corazón, esta es la forma. Necesitamos los recursos. ¿Cómo los vamos a recoger? Pues acudamos al corazón y a la voluntad de la gente. Y así fue. Muy parecido a lo que pasó cuando David iba a construir el templo. ¿Cómo hacerlo? Primero, los recursos están dados en el capítulo 25. Pero en cada descripción, si ustedes están siguiendo la lectura conmigo, en el versículo 10 del 5 habla del arca de testimonio, dice cómo hacerla, con qué materiales, con qué forma, ¿sí? Y cómo debía ir, da las medidas, da la estructura, da los materiales, muestra todo la forma en cómo debían hacer este lugar de encuentro donde el Señor, a través del cual el Señor moraría en su pueblo. Y lo vemos en el versículo 10, el arca del pacto, en el versículo 23, la mesa de los panes de la proposición, en el versículo 31, el candelero de oro, en el capítulo 26 describe como tal cómo va a ser el tabernáculo, en el 27 el altar de bronce, en el capítulo 27 versículo 9 el atrio del tabernáculo, en el capítulo 27 versículo 20 el aceite que llevarían las lámparas, porque él viene diciendo con qué se hace el tabernáculo, cómo se hace el tabernáculo y los utensilios del tabernáculo. En el 28 las vestiduras de los sacerdotes, cómo van a ir aquellos que van a servir en el tabernáculo. En el 29, la elección y consagración de los sacerdotes. Y en el 30 sigue con el altar del incienso y otros pormenores de cómo hacer el tabernáculo, ¿sí? Ahora, ¿con quién hacerlo? Porque tenemos el qué, el para qué, el cómo hacerlo, pero también con quién lo vamos a hacer. Y en todo proyecto que el Señor pone delante de nosotros, pues si viene del Señor, estén seguros que Él va a saber qué, cómo, para qué y con quién. Y el capítulo 31 es espectacular también, porque dice el versículo 1, capítulo 31, 1. Habló el Señor a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá.
Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. La mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios, la fuente, su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas de Aarón, las vestiduras de sus hijos, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que he mandado. Impresionante. ¿Con quién? Cuando una obra viene del Señor, el Señor, de nuevo, el qué, el cómo, el para qué y el con quién hacerlo. Y aquí hay algo impresionante. El Espíritu Santo puesto en el corazón de estos hombres. Y dice, lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar. Y cuando habla de Ahisamac, dice, y he puesto, cuando habla de Aholiab, hijo de Ahisamac, dice, he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado. Así que yo, cuando estoy en un plan del Señor, solo debo orar, saber, discernir y esperar, porque si Dios pone el qué, nos da el para qué, nos dice el cómo, también va a proveer el con quién hacerlo. ¿Sí? Estaba todo listo, todo. Incluso el Señor va determinando ciertos tiempos. Así que el pueblo de Israel solo debía esperar un poco, solo debía esperar un poco a que Moisés llegara con la instrucción clara y contundente como acabamos de verlo, pero la impaciencia los hizo pecar. Y esta impaciencia en la instrucción del Señor, porque nos entra un desespero, porque a veces entendemos el qué hacer, pero como que nos demoramos un poco en entender el para qué hacerlo. Y cuando tal vez entendemos el qué y el para qué, pues seguramente no tenemos claridad del cómo hacerlo y empezamos a desesperarnos. Entonces es donde ponemos nuestras manos, nuestras fuerzas, en vez de ir a las rodillas y esperar la instrucción del Señor. ¿Qué hizo Moisés? Todo este tiempo en el monte Sinaí estaba recibiendo claramente cada una de las implicaciones de la instrucción del Señor. El qué, el para, el cómo, el cuándo, el con quién. Pero nosotros entramos en afanes desmedidos que generan sentimientos como frustración, amargura, tristeza, melancolía, ira, enojo, entre otros. Porque nos volvemos impacientes, porque no tenemos la capacidad de confiar en el Señor. Cuando yo quiero las cosas en mi tiempo, como a mí me gustan, a la forma que me gustan y con quien yo quisiera, pues sencillamente me estoy desligando de un plan perfecto que el Señor tiene para mí. Miren que este camino, el camino de fe, implica sí o sí paciencia. No hay, porque nosotros tenemos un lío muy tenaz, y es que nuestro Señor no está sujeto al tiempo. Y nosotros no podemos pretender sujetar al Señor que no está sujeto al tiempo, porque está por fuera del tiempo, por fuera del espacio, por fuera de la materia, podemos pretender sujetarlo a nuestro tiempo. El Señor tiene toda la paciencia. Por eso dice la Biblia, por eso es que no hemos sido consumidos, por su bondad, por su paciencia, por su misericordia. Así que deberíamos bajar un poco a ese afán desmedido y afanarnos más bien, o afán desmedido por hacer las cosas y afanarnos más por escuchar su instrucción
clara, sencilla y contundente. El Señor se quiere glorificar. El Señor sabe todas sus capacidades, su potencia, su gracia, y Él está dispuesto a hacerlo todo. ¿Qué espera de nosotros? Confianza, paciencia, esperanza, fe en Él. Por eso a Dios le agrada la fe, porque la fe es la certeza de que Él lo hará. La fe es la convicción de que Él está actuando. Pero cuando nosotros nos desesperamos y entramos en angustias, empezamos a engañarnos, a mentir y a hacer cosas no solo absurdas, sino cosas que están en contra del Señor. Y lo que pasó en el capítulo 32 de Hacer el becerro de oro es una locura que hizo el pueblo de Israel. Una locura que demuestra ignorancia, una locura que demuestra inmadurez, una locura que demuestra insensatez. Ahí no está el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es sensato, es ordenado. Hágase todo decentemente y con orden. Del Señor es una vida organizada, con planes, con propósitos. La improvisación no es del Señor, ni las decisiones alocadas, impulsadas por frustraciones, emociones, temores, por lo que sea. Nada me puede motivar a mí a tomar una decisión que no sea la voluntad del Señor. Ni el miedo, ni la angustia, ni la ira, ni el enojo, nada me puede motivar a tomar decisiones que no sea la dirección sabia del Señor. Eso dice la Biblia. Con dirección sabia es que se hace la guerra. ¿Y qué mejor dirección sabia que la que nos da el Señor? Y así como el Señor ha querido y quiso morar en medio del pueblo de Israel a través del tabernáculo, el Señor quiere morar en nosotros, en medio de nosotros. Pero debemos acallar el alma, a veces esperar y quedarnos quietos. El Señor, a veces, no sé si decirlo así, el tiempo de Dios es perfecto, porque yo insisto, el Señor está fuera del tiempo. Solo sé que el Señor es sabio y perfecto y que debemos ser más pacientes en Él, en su instrucción. Miren, hubo algo en Moisés impresionante, capítulo 33 para terminar. Le dice, eh, el Señor está muy enojado con el pueblo y Moisés está intercediendo ante el pueblo y le dice en el versículo 13, ahora pues si haya gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ojo con el 15. Estoy en el capítulo 33, 15. Y Moisés le contestó, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Espectacular. Eso es un hombre paciente. Señor, si tú no estás conmigo, no, déjeme aquí. ¿Para qué me voy si tú no estás conmigo? Donde tú estés, yo estoy. El Señor prometió que donde esté su servidor está Él. Espectacular. Este es un hombre paciente. En cambio, el pueblo de Israel se desesperó y dijo, levántenos dioses y pues incluso vuélvanos a llevar a Egipto. Imagínense esa locura en la que están, vuélvanos a llevar a Egipto, cuando el Señor ya los había sacado a libertad. Queridos amigos, hay que escuchar más al Señor. Hay que entender mejor su instrucción. Y si usted ora pidiéndole al Señor, ¿qué hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Con quién lo hago? ¿Cuándo lo hago? Y espera pacientemente, el Señor con toda certeza se va a manifestar. Porque si el doble propósito es beneficiarnos y su gloria, el Señor lo va a hacer. Ojo, tiene que tener ese doble propósito, no solo mi beneficio, también su gloria. Y estén seguros que cuando buscamos la gloria del Señor, siempre recibiremos el beneficio. Démosle gracias al Señor en estos minutos que nos quedan, oremos y presentémosle esta nueva semana y en gratitud del mes que estamos terminando. Y pidámosle al Señor su instrucción, como se la dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Pero sobre todo pidámosle que por su espíritu tengamos la paciencia
de aguardar su instrucción y la capacidad y la determinación de obedecer su instrucción. El pueblo se pierde porque le falta conocimiento. A ti, conocerte a ti, Señor, entenderte a ti. Es extraordinario este propósito del tabernáculo. Querías morar en medio del pueblo, porque tú sabes lo que tienes para ofrecernos. Tú sabes que tú eres bueno, que tú eres sabio, que eres poderoso. Tú sabes, Señor, que en tu corazón está la respuesta para cada uno de nosotros. Tú lo sabes. Y sabes que eres la fuente inagotable de todo bien. Y hoy te pido, Señor, que agudices mis sentidos para entender tu instrucción. ¿Qué, cuándo, cómo, con quién? ¿Para qué, Señor? Déjame ver en cada paso tus propósitos y que mis decisiones no se fundamenten, Señor, en impulsos, en frustraciones, en venganzas, en nada diferente a buscar tu gloria y en buscar tu gloria, tu beneficio, tu bendición. Ayúdanos a empezar este nuevo día y esta nueva semana de tu mano. Ayúdanos, Señor, a recibir tu instrucción clara como es. Guárdanos de caer en la impaciencia que nos lleva a actuar locamente como actuó el pueblo de Israel. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó hacia mí. Déjame esperar con paciencia y agudiza mis sentidos. Que cuando dé ese paso esté completamente seguro que es el paso que tú querías que yo diera. Es mejor esperar y dar el paso con contundencia porque es el paso que estás dando conmigo, Señor. Bendice este nuevo día, esta nueva semana y el mes que comenzaremos, Señor. Déjanos caminar de tu mano. Te pido que tu Espíritu, Señor, que dotó a Oliaf y que le dio un corazón entendido, esté sobre nosotros para saber cómo hacer lo que tienes delante de nuestras vidas. Gracias por tu palabra que nos guía a encontrar el camino y por bendecirnos con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.